Bienvenidos a otro emocionante episodio de Dioses y Criaturas Mitológicas. Hoy profundizaremos en la fascinante historia de Ares, el dios de la guerra. Prepárate para conocer a una de las figuras más emblemáticas de la mitología griega, conocida por su poder abrumador e influencia indomable. Ares, uno de los poderosos dioses olímpicos, personifica la violencia brutal y los aspectos salvajes y despiadados de la guerra. Pero no se equivoque al compararlo con Atenea, a quien también se asocia con la guerra. Mientras que Atenea simboliza la estrategia, la sabiduría y la justicia en el campo de batalla, Ares representa la fuerza destructiva, el caos y la carnicería despiadada. Su presencia es como una tormenta devastadora, que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. En diferentes obras de literatura y arte, Ares es retratado de distintas maneras. En algunos, aparece como una fuerza destructiva que trae dolor y sufrimiento incalculables, desestabilizando todo lo que lo rodea. En otros, se le ve como un guerrero valiente, respetado incluso por los héroes de la época en sus viajes épicos. Sin embargo, la esencia de Ares sigue siendo la misma. Él es el destructor, que personifica la brutalidad, la imprudencia y la insensibilidad. Para él, la guerra no es solo un medio para lograr un fin, sino una masacre caótica y sangrienta cuyo objetivo es la aniquilación total. A diferencia de otros dioses de la guerra, que simbolizan aspectos como la disciplina o la causa justa, Ares impone un miedo que pocos dioses griegos pueden igualar. Es temido tanto por los mortales como por los inmortales, debido a su naturaleza incontrolable y su poder abrumador. Y eso no es todo, no camina solo. Ares suele ir acompañado de entidades tan temibles como él, Deimos y Fobos, las personificaciones del terror y el miedo, que se unen en los campos de batalla, sembrando el terror donde quiera que vayan. Aunque era hijo de Zeus y Hera, Ares no disfrutaba del mismo culto que muchos otros dioses en la antigua Grecia. Sin embargo, su influencia en la mitología es innegable y su impacto resuena hasta el día de hoy, impregnando la cultura pop de innumerables maneras. Entonces, prepárate, coge tu espada y tu escudo, porque estamos a punto de marchar hacia el oscuro y fascinante mundo de Ares, el dios de la guerra. Nacimiento y ascendencia. Ares, el dios de la guerra en la mitología griega, es una figura nacida del poder supremo. Hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Hera, la reina del Olimpo, Ares vino al mundo como una deidad pura, totalmente separada de las influencias mortales que afectaban la ascendencia de otros dioses. A diferencia de muchos de los dioses griegos cuyos orígenes incluían un padre o una madre mortales, Ares era completamente divino y pertenecía al grupo selecto de los 12 dioses principales del panteón griego, conocidos como los olímpicos, que residían en la cima del majestuoso monte Olimpo. Ares tenía una familia numerosa y compleja, formada tanto por hermanos de sangre como por medios hermanos, fruto de los innumerables amores de su padre, Zeus. Entre sus hermanos de sangre estaban Hebe, la diosa de la juventud, Hefesto, el dios del fuego, los herreros y los artesanos, e Ilitia, la diosa del parto. En las narraciones destaca la rivalidad con su hermano Hefesto, quien en algunos mitos buscaba venganza por cuestiones personales, especialmente las que involucraban a Afrodita. Además de estos hermanos, Ares tenía una larga lista de medios hermanos que incluían figuras imponentes de la mitología griega, como los gemelos Apolo y Artemisa, Hermes, el mensajero de los dioses, Dioniso, el dios del vino y el éxtasis, Atenea, la diosa de la sabiduría, que surgió de la cabeza de Zeus, Perseo, el héroe que decapitó a Medusa, y Hércules, el semidios famoso por sus 12 hazañas. Aunque no era tan promiscuo como su padre, Ares también mantuvo varias relaciones románticas y tuvo hijos con diferentes deidades. Su romance más famoso y duradero fue con Afrodita, la diosa del amor y la belleza, quien irónicamente estaba casada con Hefesto. De esta unión ilícita nacieron varias deidades, entre ellas Eros, el dios del amor, Anteros, el dios del amor correspondido, Fobos, la personificación del miedo, Deimos, la personificación del terror, Harmonia, la diosa de la armonía y la concordia, y las diosas Eris, la personificación de la discordia, y Adrastia, que personifica la retribución justa y el equilibrio entre el bien y el mal. El nacimiento y el linaje de Ares no solo ilustra las complejas relaciones familiares de los dioses en el Olimpo, sino que también ofrece una visión profunda de su personalidad y comportamiento en varias narrativas mitológicas. Su rivalidad con Hefesto y su tumultuosa relación con Afrodita moldean significativamente sus acciones y su carácter. Sin embargo, el hecho de que Ares sea un olímpico puro, nacido de la unión de los dioses más poderosos, refuerza su posición como una de las deidades más influyentes y temibles de la mitología griega. Los cuentos de Ares. Ares juega un papel crucial en varios mitos y cuentos de la mitología griega,
y a menudo destaca su inclinación natural hacia la guerra y el conflicto. Su imponente presencia abarca múltiples historias, desde su relación ilícita con Afrodita hasta su participación en la épica guerra de Troya. Y cada narración ofrece una nueva faceta de este dios complejo y fascinante. Sin duda, uno de los mitos más conocidos que rodean a Ares es su romance prohibido con Afrodita. A pesar de estar casada con Hefesto, la diosa del amor no pudo resistir el magnetismo de Ares y se enamoró perdidamente de él. Su relación secreta, sin embargo, no permaneció oculta por mucho tiempo. Helios, el dios del sol, observó todo y denunció la infidelidad al engañado Hefesto. El dios herrero, en su venganza, creó una red inquebrantable y, en un momento de descuido entre los amantes, encarceló a Ares y Afrodita, exponiéndolos a la humillación ante todos los demás dioses. Curiosamente, este incidente no disminuyó la popularidad de Ares. Por el contrario, la simpatía mostrada hacia él y Afrodita por otros dioses solo aumentó su prestigio. Otro mito importante en el que Ares juega un papel vital es la historia de los 12 trabajos de Hércules, más específicamente, la tarea de recuperar el cinturón mágico de la reina de las Amazonas, Hipólita. Las Amazonas eran una tribu feroz de guerreras, e Hipólita, al ser hija de Ares, estaba particularmente protegida por él. Cuando Hércules fue enviado a enfrentarse a Hipólita y quitarle el cinturón, Ares se posicionó junto a las Amazonas, defendiendo a su hija con toda su furia característica. Este choque entre Hércules y las Amazonas, con Ares detrás de escena, no hace más que reforzar la imagen del dios como un protector implacable de aquellos a quienes consideraba suyos. Ares también ocupa un lugar destacado en la narrativa de la guerra de Troya, una de las más famosas de la mitología griega, contada en la epopeya Ilíada. Al inicio del conflicto, Ares se alineó con los troyanos, motivado principalmente por su relación con Afrodita, la principal defensora divina de Troya y también su amante. Amante del caos y el derramamiento de sangre, Ares se lanzó precipitadamente a la guerra, luchando junto a Héctor, el príncipe troyano y el mayor guerrero de la ciudad. Sin embargo, el destino de Ares en la batalla dio un giro inesperado cuando fue herido por Diomedes, un héroe griego. Atenea, que favorecía a los griegos, guió la lanza de Diomedes y la llevó directamente al dios de la guerra. Herido y enfurecido, Ares dejó escapar un grito tan aterrador que hizo que ambos ejércitos se retiraran presas del pánico. Zeus, su padre, advirtió a Ares que no regresara al campo de batalla, lo que resultó en un cambio de lealtad, y Ares apoyó a los griegos. Estos cuentos destacan a Ares como una fuerza indomable en la mitología griega, un dios cuya pasión por el conflicto y la destrucción se ve atenuada solo por sus complejas relaciones y lealtades. Ya sea como amante, padre protector o guerrero despiadado, Ares sigue siendo una de las figuras más intrigantes y poderosas del panteón griego, una encarnación de la guerra en su forma más pura y cruda. Este cambio de lealtad de Ares resalta una característica esencial de los dioses griegos: su naturaleza voluble, rencorosa e impredecible. El apoyo divino, en la mitología, fácilmente podría convertirse en una maldición, revelando la caprichosa dualidad de los dioses. Ares, el imponente dios de la guerra, no fue inmune a estas fluctuaciones, como vemos en varios mitos que ilustran tanto su fuerza como su vulnerabilidad. En uno de los cuentos más significativos, Ares fue juzgado por asesinato, una situación inusual incluso para los estándares mitológicos. El crimen involucró a Alirotios, hijo de Poseidón, que había cometido el audaz intento de atacar a Alcipe, hija de Ares. Cuando Ares descubrió lo sucedido, se sintió abrumado por una rabia incontrolable y, sin dudarlo, mató a Alirotios para proteger el honor y la seguridad de su hija. Este acto impulsivo y vengativo desembocó en un juicio histórico en el Areópago, la colina de Ares, en Atenas. El juicio en el Areópago, que también es un lugar real en Atenas utilizado para juicios en la antigua Grecia, se ha vuelto icónico. Los dioses formaban el tribunal, con Zeus como juez principal. Ares, aunque acusado de asesinato, fue absuelto, estableciendo lo que muchos consideran el primer caso de homicidio justificable en la antigua ley helénica. Este evento no solo sentó un precedente legal, sino que también fortaleció la comprensión cultural y legal del derecho de los padres a proteger a sus hijos, un concepto profundamente arraigado en las costumbres griegas. Otra historia fascinante trata de la captura de Ares por los gemelos gigantes Otos y Efialtes, hijos de Poseidón y una mujer mortal. Estos gigantes, conocidos tanto por su fuerza como por su naturaleza traviesa, eran famosos por causar problemas tanto a los dioses como a los mortales. Decididos a desafiar a los dioses del Olimpo, los gemelos lograron capturar a Ares y lo atraparon en una vasija de bronce, o, en algunas versiones, en una silla de bronce. Ares permaneció prisionero durante 13 largos meses, sin poder participar en ninguna batalla o guerra,
lo que lo dejó debilitado y vulnerable. Durante su ausencia, el caos se extendió mientras los gigantes seguían sembrando el desorden. El rescate de Ares llegó de la mano de Hermes, el astuto mensajero de los dioses. Alertada por Eribia, la madrastra de los gemelos, Hermes, haciendo uso de su ingenio y su capacidad de moverse invisible, logró liberar a Ares sin ser detectado. Sin embargo, el destino de los gigantes estaba sellado. Artemisa, la diosa de la caza, los engañó hábilmente para que se mataran entre sí, poniendo fin al reinado de terror de los hermanos. Estos cuentos no solo retratan a Ares como un dios poderoso y temido, sino que también muestran sus vulnerabilidades y las intrincadas relaciones que tenía con otros dioses y criaturas mitológicas. En última instancia, la figura de Ares en los mitos griegos es la de un ser complejo cuyas acciones y motivaciones ofrecen un vistazo al comportamiento divino, impredecible, apasionado y, sobre todo, profundamente humano en sus defectos. Comparar a Ares con otros dioses ofrece una perspectiva más amplia sobre su carácter y el papel que desempeña en el panteón griego, destacando en que se diferencia de otras deidades, especialmente Atenea y Marte, y cómo estas diferencias reflejan las complejidades de su personalidad. Ares y Atenea representan dos bandos opuestos de la guerra. Aunque ambos son dioses de la guerra, sus enfoques son diametralmente diferentes. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, simboliza el lado intelectual y planificado de los conflictos. Es venerada como una guerrera justa y noble, asociada con la valentía, la habilidad y la sabiduría. Su guerra es la guerra de la mente, donde cada movimiento se calcula y cada batalla se libra con un objetivo claro y estratégico en mente. Por otro lado, Ares personifica el caos y la brutalidad de la guerra. Es la encarnación de los aspectos más violentos y sanguinarios del conflicto, deleitándose con el frenesí de la batalla y la pura emoción de la victoria. A diferencia de Atenea, a Ares no le preocupa la estrategia ni la planificación. Lo impulsa una sed insaciable de sangre y la emoción que trae el combate. Su temperamento feroz e impetuoso lo hizo temido tanto por los mortales como por los dioses, y su falta de reverencia entre los griegos refleja la preferencia cultural por la sabiduría y la estrategia sobre la agresión irracional y destructiva. Si bien Atenea era ampliamente respetada y admirada, Ares no gozaba del mismo prestigio y a menudo era visto con sospecha o aversión. Ares y Marte ofrecen otro contraste interesante, destacando cómo la misma deidad puede percibirse de manera diferente en diferentes culturas. Marte, el equivalente romano de Ares, a menudo se considera similar, pero los romanos lo veían desde una perspectiva mucho más positiva. Mientras que Ares, en la mitología griega, era visto como una fuerza destructiva y desestabilizadora, Marte era venerado no solo como el dios de la guerra, sino también como un protector y defensor. Encarnaba tanto la violencia como la agresión del combate, pero también estaba asociado con la protección de la comunidad y la defensa del hogar. Además, Marte poseía atributos agrícolas y era considerado el padre divino de Rómulo y Remo, los legendarios fundadores de Roma. Esta conexión con la fundación de Roma elevó a Marte a una posición de gran importancia en el panteón romano, convirtiéndolo en la segunda deidad más importante después de Júpiter, mientras que Ares nunca alcanzó tal estatus en Grecia. Ares y Afrodita revelan otra faceta de Ares, esta vez en un contexto romántico. Su romance con Afrodita, la diosa del amor y la belleza, presenta un contraste único e intrigante. La brutalidad personificada de Ares se entrelaza con la gracia y la belleza pura de Afrodita, creando un vínculo romántico poco convencional que desafía las normas y expectativas. Esta unión de dos figuras divinamente poderosas pero emocionalmente contrastantes hace de su relación una de las leyendas más fascinantes de la mitología griega. Mientras Ares simboliza la fuerza bruta y la violencia, Afrodita representa el amor y la suavidad, y la dinámica entre los dos explora las complejidades de las emociones y las relaciones, ofreciendo un retrato más profundo y multifacético del dios de la guerra. Estas comparaciones revelan que Ares es una figura compleja y multifacética de la mitología griega, cuyas acciones y características se comprenden mejor cuando se las coloca junto a otras deidades. No solo es el dios de la guerra, sino también un reflejo de las muchas formas en que los antiguos griegos y romanos veían e interpretaban la guerra y el conflicto. Su figura resalta las tensiones entre violencia y estrategia, caos y orden, y en última instancia revela las complejidades y contradicciones inherentes a la naturaleza humana y divina. La relación de los antiguos griegos con Ares era única y bastante diferente de la reverencia que mostraban por otros dioses olímpicos. Ares era una deidad temida y respetada, no tanto porque fuera muy querido o benevolente, sino por su naturaleza violenta e impredecible. Si bien muchos dioses eran adorados por sus bendiciones y protección, Ares representaba un aspecto oscuro e inevitable de la vida: la guerra y la destrucción.
En la mayoría de las ciudades antiguas, los griegos preferían adorar a Atenea y otras deidades que ofrecían protección, sabiduría y regalos beneficiosos. Ares, conocido como la deidad de la destrucción y la violencia, no era tan popular ni querido entre los griegos. A menudo se consideraba un mal necesario, especialmente teniendo en cuenta las frecuentes guerras que asolaban la antigua Grecia. Esta percepción de Ares como un mal necesario refleja la ambivalencia de los griegos hacia la guerra. Aunque era una realidad constante, se temía su impacto destructivo y caótico y, por tanto, Ares no era ampliamente adorado como otras deidades. Sin embargo, hubo algunas ciudades y regiones que mantuvieron un vínculo más fuerte con Ares. Esparta, por ejemplo, es un ejemplo notable de este culto. La sociedad espartana, famosa por su cultura y resistencia de orientación militar, veneraba a Ares como una deidad importante. En Esparta, Ares era visto como un símbolo de fuerza y poder militar, y su adoración estaba profundamente arraigada en las prácticas culturales y religiosas de los espartanos. Además, Ares tenía varios templos en la antigua Grecia donde era adorado, aunque en cantidades significativamente menores en comparación con otros dioses. Su templo principal estaba ubicado en la ciudad-estado de Tegea en Grecia central, donde fue considerado un héroe fundador. En Atenas, aunque Ares no era una figura de gran importancia, tenía dedicado a él un altar al aire libre en el Ágora clásica. El Areópago, la famosa roca de Ares, situada al oeste de la Acrópolis de Atenas, lleva el nombre de Ares y era un lugar importante para los juicios, especialmente los relacionados con asesinatos. En Esparta, donde se valoraba mucho la fuerza militar, las estatuas de Ares eran comunes. Además, los jóvenes varones, a punto de comenzar su entrenamiento militar, participaban de una ceremonia desafiante en sus altares, donde eran golpeados simbólicamente para complacer al dios de la guerra. Incluso en el culto, Ares representaba no solo el coraje físico, sino también la incesante devastación de la guerra. Los sacrificios realizados a Ares también eran diferentes de los realizados a otros dioses. En lugar del tradicional ganado, las ofrendas a Ares a menudo incluían animales inusuales, como perros, que simbolizaban a los soldados infinitamente vigilantes necesarios en la guerra. Esta elección de sacrificios refleja la naturaleza despiadada de Ares y su opinión de que la guerra requiere vigilancia y preparación constantes. Esta reverencia por Ares en lugares como Esparta, y la forma en que era adorado con rigurosos rituales y sacrificios específicos, resalta la dualidad de su culto. Ares no era un dios que brindaba consuelo o protección, pero no se podía ignorar su importancia, especialmente en una sociedad donde la guerra y el conflicto eran parte integral de la vida. En la mitología griega, Ares está representado por una variedad de símbolos que reflejan sus características como dios de la guerra. Cada uno de estos símbolos ofrece una mirada en profundidad a su rol y personalidad. 1. Lanza y escudo. Estos son los símbolos más comunes asociados con Ares y representan su papel como dios de la guerra. La lanza y el escudo eran armas esenciales en la guerra antigua y denotan habilidades marciales, agresión y poder. La lanza simboliza la capacidad de Ares para infligir daño y su destreza en el combate, mientras que el escudo representa su protección y resistencia, resaltando su fuerza invencible en el campo de batalla. 2. Casco de combate. El casco es otro símbolo importante de Ares, simboliza su papel como guerrero y su invulnerabilidad. Es un símbolo reconocido de protección y demuestra la fuerza de Ares en la batalla. El casco refleja la imagen de Ares como un dios protector y valiente, destacando su imponente presencia y su papel en el liderazgo militar. 3. Buitre. Entre los animales asociados con Ares, el buitre es un símbolo notable. Esta ave, que se alimenta de los restos de los muertos, se hace eco de las consecuencias de la muerte y las pérdidas en la guerra. El buitre simboliza la conexión de Ares con el lado más oscuro y destructivo de la guerra, subrayando el aspecto devastador e implacable de su naturaleza. 4. Perro de guerra. Los perros, especialmente los perros salvajes, también son símbolos asociados con Ares. Representan las cualidades intrépidas y leales de un guerrero, reflejando el comportamiento feroz y decidido de Ares. Además, a menudo se veían perros en los antiguos campos de batalla, alimentándose de los muertos, lo que conecta este símbolo con las terribles consecuencias de la guerra. 5. Carro. A veces se representa a Ares montado en un carro tirado por 4 caballos con riendas doradas que escupen fuego. Esta imagen simboliza el poder, la velocidad y la presencia dominante de Ares en el campo de batalla. El carro representa la fuerza destructiva y el liderazgo de Ares, destacando aún más su asociación con la guerra y el caos. 6. Círculo de violencia. Un símbolo geométrico asociado con Ares es el círculo, que representa el círculo interminable de guerra y violencia que se creía que causaba y en el que se deleitaba. Este símbolo ilustra la naturaleza continua e ineludible de la guerra que encarna Ares,
reflejando la perpetuación del conflicto y la incesante sed de sangre que define sus dominios. Estos símbolos ayudan a comprender la naturaleza multifacética de Ares, revelando su destreza marcial, su naturaleza agresiva, su comportamiento intrépido y la destructividad de la guerra que representa. A través de ellos, es posible vislumbrar más profundamente la compleja y feroz personalidad de Ares como el dios de la guerra en la mitología griega. Ares en la cultura moderna. La evolución del dios de la guerra. La fascinación por los mitos griegos no solo persiste, sino que también se adapta y evoluciona con el tiempo. Ares, el dios de la guerra, es un ejemplo fascinante de cómo una figura mitológica puede transformarse y adquirir nuevas dimensiones en la cultura contemporánea. Ares en la literatura. En la serie Percy Jackson de Rick Riordan, Ares emerge como un antagonista sorprendente. Aquí no es solo un dios que personifica la guerra, sino una fuerza que se deleita en el caos y el conflicto. Su representación refuerza la imagen clásica de Ares como un ser impulsivo y cruel, rasgos que resuenan con su naturaleza mitológica original. En cómics, Ares también es una figura significativa en el mundo del cómic, tanto de DC como de Marvel. En DC Comics, a menudo se opone a Wonder Woman, simbolizando la tensión entre el poder militar y el ideal de justicia. En Marvel, Ares es enemigo de Thor y Hércules, pero su complejidad aumenta cuando se convierte en un antihéroe, en ocasiones, incluso en miembro de los Vengadores. Estas representaciones muestran a un Ares multifacético, desafiando la visión unidimensional del dios de la guerra. Cine y televisión. En el mundo del cine y la televisión, Ares está presente de diferentes formas. En Wonder Woman 2017, él es el principal antagonista, encapsulando su esencia como una fuerza disruptiva y poderosa. En series como Xena, La princesa guerrera y Hércules, Los viajes legendarios, Ares desempeña papeles variados, a veces como un antihéroe y otras como un aliado inesperado. Estas representaciones ayudan a explorar el complejo carácter de Ares y su continua relevancia. Juegos de vídeo. Los videojuegos también tienen su hueco para Ares. En God of War, Ares es el principal antagonista al que debe enfrentarse Kratos. Su naturaleza implacable y violenta está a la vista, ofreciendo a los jugadores una experiencia intensa. Además, en los juegos multijugador en línea, se puede jugar a Ares como una deidad, lo que refleja su fuerte presencia en la imaginación de los jugadores. Ares en la cultura contemporánea. La representación de Ares en la cultura moderna a menudo conserva elementos de su mitología antigua, destacándolo como una fuerza disruptiva y un símbolo de guerra y conflicto. Sin embargo, algunas interpretaciones más recientes añaden capas de complejidad, retratándolo no solo como un villano, sino también como un antihéroe o un héroe imperfecto. Esta flexibilidad en las representaciones de Ares resalta cómo los mitos antiguos pueden reinterpretarse para que resuenen con las normas y valores morales en constante cambio de la sociedad contemporánea. Lecciones y reflexiones. La naturaleza de la guerra. Ares ilustra la naturaleza caótica y brutal de la guerra. Aunque puede ser inevitable en algunas circunstancias, sus historias demuestran cómo la guerra es esencialmente destructiva y no resuelve definitivamente los problemas. Resiliencia y persistencia. Ares, a pesar de ser criticado y menos apreciado, se mantiene fiel a su esencia. Su resiliencia ante la adversidad ofrece una lección sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, incluso ante las críticas. Consecuencias de la impulsividad. La impulsividad de Ares suele tener consecuencias negativas. Sus acciones apresuradas muestran la importancia del autocontrol y la deliberación cuidadosa, destacando el impacto de una agresión desenfrenada. Reflejo de la sociedad. Ares, como dios de la guerra, refleja el contexto de la antigua Grecia, una sociedad marcada por constantes conflictos. Su inclusión en el panteón griego pone de relieve la profunda conexión entre la mitología y el contexto cultural, revelando las inquietudes y valores de la época. En resumen, Ares es una figura que trasciende su papel original como dios de la guerra para convertirse en un ícono cultural multifacético. Su presencia en la cultura moderna, a través de diversos medios, sigue cautivando y provocando la reflexión sobre temas universales y atemporales. Si disfrutaste esta exploración de Ares, no olvides darle me gusta y suscribirte para más aventuras mitológicas. Gracias por mirar y sigue explorando estos mundos antiguos que continúan fascinándonos con sus historias perdurables.